Bienvenidos a otro programa de la Fundación Pro Humanevite, como siempre compartiendo con usted toda la actualidad de la ciudad de La Plata, de la región capital de la provincia de Buenos Aires, y compartiendo en este espacio plural con los diferentes actores que hacen de la ciudad que sea eso, que sea un espacio para compartir, para vivir, donde todos podamos proponer, hablar y transformarnos en una persona mejor y en un lugar mejor. Para eso estamos, señor director, me paso la mesa, estamos con un amigo, José Ramón Arteaga, de Fundación Milenio, también dirigente del Frente Renovador. Bienvenido. Gracias, Rafael, un gusto como siempre. Bueno, un poco, aparte de que siempre con vos la charla es interesante en diferentes temas que hacen a la realidad social, pero también tenías un informe muy interesante que salió y que tuvo mucha repercusión, incluso a nivel nacional, con el tema de los comercios, ¿no? Sí. Que más allá de ser La Plata, también es un tema general. Es un tema general. La ciudad de La Plata, más allá de que sea la capital de la provincia, no es una isla. Nos preocupó mucho la situación económica. Siempre venimos planteando, estudiando, investigando la situación de producción y actividad económica de la ciudad. Y el estudio que bien decís, durante el mes de junio relevamos casi todas las arterias comerciales del casco urbano y de la ciudad de La Plata. El objetivo era saber cómo estaba el comercio de la ciudad de La Plata, la pyme comercial de la ciudad de La Plata. Nos encontramos con casi el 10% de los comercios relevados cerrados o en alquiler. Para darte una idea, lo hicimos de manera presencial en calle 1, 7, 13, 12, 8, diagonal 80 en el casco, en todas las localidades, y lo documentamos, le sacamos fotos además a cada uno de los establecimientos cerrados. Y además indagamos el por qué el cierre, de qué actividad era el comercio que mayoritariamente está cerrado. Nos encontramos con un común denominador, Rafael, que tiene que ver con el comercio de ropa y venta de vestimenta, indumentaria, ¿sí? Y tiene una explicación. El 80 o 90% de los ingresos de un trabajador de la ciudad de La Plata es del Estado. Mayoritariamente lo explica o los ministerios. Sí, el perfil clásico, digamos, de profesionales, estudiantes y empleados públicos. Exactamente, vinculados a lo estatal, o por las universidades, sí. Los ministerios, municipalidad. Y ese salario lo consume mayoritariamente la canasta alimentaria, las tarifas, los servicios, el combustible, el transporte y para uno lo ve en los barrios o en la periferia ni hablar, pero uno lo ve también, obviamente, cuando lo primero que uno corta es decir, bueno, la campera de este año sirve para el año que viene, el pullover lo acomoda un poco y sirve. Exactamente, lo estira. Exacto. O compra en otro lugar que no es el comercio legalmente establecido y reconocido. Bueno, también hay algo que ahora que digamos que hoy también salía estos días en el diario, digo. La venta ambulante, la venta ilegal, las ferias. Exacto. Tres elementos comunes a la problemática, Rafael: excesiva presión fiscal, saturada la presión fiscal, o sea, cuánto le cuesta a un comerciante abrir el comercio, estar abierto. En junio y julio pagaron aguinaldos, la mayoría los pagaron en cuotas, algunos no terminaron de pagar aguinaldos, muchos preocupados por las ejecuciones y embargos de AFIP, por tener atrasos en el pago de la carga patronal. Sí, ahí la moratoria, ¿no? Porque el otro día le preguntaba a unos contadores amigos y le decía, ¿cómo? Y me dicen, son poquísimas cuotas. Muy pocas cuotas. El gobierno ahora, últimamente, a partir del reclamo mayoritario de CAME, que es el ámbito que los representa a nivel nacional, salió a plantear alguna alternativa de moratoria de, ¿qué están planteando? 180 días de frenar las ejecuciones y embargos como para que puedan ponerse a tiro en su economía, y obviamente la cuestión tarifaria de servicios. El segundo rubro golpeado tiene que ver con toda la cuestión de gastronomía, delivery, pizza, empanada, la harina, el gas, la luz. El segundo nivel de actividad de cierre. Sobre todo hablamos de las escalas, ¿no? Porque por ahí los grandes comercios que ya tienen un menú, digamos, con una carta, con un precio, digamos, elevado, aguantan. Les impacta, pero aguantan. Pero la familia, digamos, que tiene la roticería, que tiene unas líneas de margen a ese se le complica demasiado. Es muy buena tu análisis y tiene que ver con que en el casco todavía hay centros comerciales de la familia, de toda la ciudad. En las localidades ya es mucho más complejo, el cierre en las localidades supera el 10%,
tiene que ver justamente con el nivel de compra de la familia platense, del trabajador platense, sumamente abocado a lo mínimo indispensable. Y eso también a veces en la periferia, porque por ahí no es como acá en el casco, más en las zonas céntricas, los centros fuertes, sino en la periferia, a veces el ir a la roticería o el ir a cierto comercio activaba la compra secundaria o terciaria. Bueno, voy por un tema, pero termino comprando 2 o 3 cositas más y alimento 2 o 3 familias del cordón. Pero cuando se me bloquea eso, a veces no me muevo de la casa. Y eso significa que esa compra secundaria o terciaria ya no existe. Y sobre todo en el comercio de almacén, de roticería, esta medida que para el trabajador le sirve de el descuento en las grandes cadenas de hipermercados 2 veces al mes, pero revienta al minorista. Cuando la familia no consume, no compra. El gran descuento del Vapro con las cadenas. Exactamente. Grandes. Sí. Este es la síntesis del estudio. Le agradecemos mucho a las distintas entidades, centros comerciales, Catulo en Calle 12, Celestre en Los Hornos. Vimos la totalidad de los centros comerciales, el sindicato de comercio, y también vimos el tema alquileres, que no es un tema menor y forma parte... A veces cuando uno pregunta a conocidos algo y se sorprende. Cuando le contestan el precio de los alquileres en la Ciudad de La Plata se sorprende. Sí. También nos sorprendimos cuando vimos algunas tarifas de energía o de gas superior al costo del alquiler. Esto realmente... Hay un descalabro en la economía que, bueno... ¿Y por qué hicimos el informe? Porque todos los consultores, economistas, analistas, nos dicen que estamos entrando en un segundo semestre de fin de año, producto del acuerdo del fondo y del ajuste que tiene que hacer el gobierno, verdaderamente preocupante. El informe tiene que ver con esto, para saber, lo vamos a volver a hacer en diciembre, enero y febrero, para saber cómo ha impactado la situación. Ahí hay un tema... Cuando uno dice, ¿no?, la diferencia cuando uno explica entre una familia emprendedora, una pyme, digamos, cuando logras transformarse en una pyme, a veces el impacto de recuperación es distinto. Uno habla con amigos o con profesionales o colegas y te dicen, bueno, pero a veces si se puede... El tema es que muchos de estos emprendedores o de estas pymes, por más que se le inyecte después algo de dinero al empleado público o algo, es tarde porque va a estar 1 año o 2 años no solamente, o sea, con el negocio cerrado, pero quizás va a seguir pagando las deudas. Bueno, cuando vos preguntás por qué mayoritariamente los titulares de algunos comercios son mujeres, tiene que ver con que sus maridos o parejas, los que fueron titulares originales, están inhibidos y embargados y ejecutados por la crisis del 2001. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan a ver los cheques rechazados, los embargos, las ejecuciones, realmente... 71% más de cheques rechazados. Bueno, y con una tasa de descubierto formal en la banca pública del 70%. Ahora, ¿cómo nos cuesta a los argentinos ponernos de acuerdo en cosas básicas, ¿no? O sea, cuando uno analiza, la verdad que te felicito porque muchas veces escucho a mucha gente hablar, pero por boca de tarro, digamos, boca de jarro. Y hay que hacer un trabajo científico, un trabajo metodológico, sistémico para poder diagnosticar bien. Y a veces decimos lo mismo, o cuando uno a veces da una charla afuera algo y le preguntan y uno explica cosas que son inexplicables, no lo entienden. Cuando explica las tasas de interés que tenemos nosotros, cuando explica nuestro sistema financiero, cómo funciona, y, o sea, es más, se asombran cómo funcionamos. Porque... El financiero, el tributario, el fiscal, realmente es... y tiene que ver, Rafael, con que la ciudad necesita otra matriz económica, productiva, que no tenga una alta dependencia con el Estado, con el empleo público, que hay que diversificarlo, hay que generar otra instancia de generación de empleo. ¿Sabes por qué, Rafael? Porque es la primera vez que esta ciudad expulsa a sus generaciones. Desde su fundación hasta este año, el 135, La Plata fue receptora de jóvenes que vinieron a estudiar. Consiguieron trabajo, formaron su familia. Son platenses por adopción. Tal cual. En todas las familias salía alguien del interior, sí. La primera época que hubo exilio fue con la dictadura. La segunda época con la crisis de 2001. 2 razones ajenas a la ciudad de La Plata. Razones temas exógenos. Es la primera vez que por causas propias, naturales, de la ciudad, expulsamos generaciones. El otro día hablamos con Beto, la parte comercial, también estuvo Diego Príncipe de Calpo, también hablando de todo lo que es la zona grandes productiva. dirigentes de la ciudad con mucho futuro. El otro día estuvo también Rogelio Blesa, el secretario de Producción, y ahí nos comentaba también todo el trabajo para empezar a movilizar.
Vimos también el informe, que vamos a traerlos también de nuevo para hacer un programa que hizo Calpo con Ciencias Económicas, muy interesante, sobre toda la zona oeste. Y coincido totalmente, o sea, La Plata, no solamente porque lo que sucede en La Plata, lo que sucede en la Argentina, sino lo que sucede en el mundo. La OIT dice que para el 2030, o sea, dentro de 10 minutos, va a haber 800 millones de puestos de trabajo perdidos, solamente por el recambio de la matriz tecnológica, no por crisis económica. A eso agreguémosle después nuestra realidad. Ni sabemos de qué tipo de trabajo vamos a estar hablando. Por Estamos eso hay que... hablando que más del 10% de la población mundial en el 2030 se va a quedar sin trabajo. Exactamente. Y la ciudad tiene algo distintivo, Rafael, que todavía la política y los estados no supieron aprovechar, que es su capacidad de generar conocimiento. Tenemos las universidades, tenemos los colegios profesionales, tenemos las cámaras empresarias. Digamos, es necesario un ámbito virtuoso de generación de herramientas y de estrategias que nos permita salir. Lo clave, virtuoso y no vicioso, porque nosotros tenemos una costumbre de transformarnos en vez de círculos virtuosos en círculos viciosos. José, como siempre, un gusto tenerte. Un gusto, Rafael, muy ilustrativo. A disposición. Te agradezco la visita. Ahora sí, señor director, le paso unos temitas antes de ir al corte. Sábado 11 va a estar el payaso Mostacilla a las 15 horas en la Plaza Ascuénaga, en 1944, que como siempre los invitamos a la Feria Manos Platenses de la Fundación. El domingo 12 va a estar Suspiros de Brisa, Títeres a las 15 horas. Así que lo invitamos. Va a estar, dicen que va a ser un fin de semana muy lindo. Y también les vamos anunciando que el Día del Niño se va a hacer en Calle 12. Va a haber mini skate park, va a estar el Circo Rocuca, mil rutas, globología, magos, payasos. Va a haber todo un parque infantil. Va a estar el museo con exhibición de grandes mamíferos, reproducciones en tamaño real. Van a estar los clubes de fútbol, va a haber gastronómicos. La verdad va a ser un paseo para el Día del Niño totalmente gratuito que usted va a poder ir a disfrutar. Así que lo estamos invitando con la Fundación y la Asociación Amigos de Calle 12. Ahora sí, señor director, el corte.